CNN Chile y Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Antitranspirante Nivea Men Stress Protect. Eficaz incluso en situaciones de estrés. Totalmente nuevo Nissan X-Trail. Nunca desapercibido. Presentan Actualidad Central. Discusión abierta. Con Pablo Millas. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, representación de CNN Chile y Universidad Central. La proyección de crecimiento del FMI fue corregida para este año. Del 3,2% se acerca al 2%. La economía ha estado en el centro de la noticia. Con una inflación cercana al 5%, ha aumentado el desempleo. En fin, vamos a desglosar este tema, vamos a ir analizándolo y tenemos un invitado muy especial. Es doctor en Economía de la Universidad de Nueva York, estudió Economía en la Universidad de Chile, larga trayectoria académica, además ha sido investigador del Fondo Monetario Internacional, del Banco del Desarrollo, del BID y también del Departamento de Economía de la Universidad de Rutgers. Nos referimos al ministro de Economía, don Luis Felipe Céspedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ministro, ¿qué año le tocó a usted para asumir como ministro? Un año bastante complejo por las reformas y por supuesto por las cifras que son preocupantes para un país que ha sido muy exitoso económicamente como es Chile. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace respecto a la situación actual y cuáles son las medidas o lo que usted visualiza en el corto plazo para los chilenos? Bueno, sabíamos que teníamos una economía que venía con menos dinamismo. De hecho, si uno mira las cifras, ya durante el 2013 se evidenciaba una disminución en el ritmo de actividad de nuestra economía y también de otras economías que han sido exportadoras de materias primas. La inversión en el cuarto trimestre del año 2013 cayó más de 12%. Entonces lo que hemos hecho es básicamente implementar una serie de medidas que lo que buscan es hacer recuperar el dinamismo de nuestra economía. Nuestra economía es una economía que tiene un potencial de crecimiento superior al crecimiento que estamos viendo y lo que corresponde es implementar esos estímulos que nos permitan recuperar el ritmo de crecimiento de nuestra economía, principalmente a través de inversión pública. La inversión pública ha sido parte de lo que es el instrumental contracíclico para recuperar la economía que estamos implementando. Primero con los planes para el año 2014, de ejecución pública, de mayor inversión pública. La presidenta hace algunas semanas atrás anunció un plan de $500 millones adicionales en inversión pública para los últimos 4 meses del año y lo que viene en el presupuesto, un crecimiento 27,5% de la inversión pública, histórico. Inversión pública que además es complementaria con la inversión privada y es una inversión necesaria para el crecimiento de mediano y largo plazo de nuestra economía. De esa forma estamos enfrentando este escenario. Hay una discusión bastante estéril para mi gusto porque no se llega a nada, que si es que esta desaceleración es producto de factores internos o externos. Puede ser una sumatoria de los dos, con porcentaje atribuible, eso yo diría que es subjetivo. Pero hay un elemento que cruza esto, que es la desconfianza entre el sector público y privado en algunos momentos. De hecho, en el discurso en la cadena nacional de la presidenta, en que anuncia el presupuesto de características expansivas y contracíclico para el 2015, ella dice, y invito a la empresa privada también. Y también se ha incorporado también en los viajes que ustedes mismos realizan. ¿Cómo se destruye esa desconfianza y cómo se está trabajando en ese sentido? Porque Estado con empresarios tienen que ir de la mano, si no, de la mano de uno de los dos solamente Chile no crece. Así es. Esta es una economía en que todos tenemos que para la que todos tenemos que trabajar para recuperar su ritmo de crecimiento. Esta es una economía que es una economía sana. La nuestra es una economía con toda la capacidad para retomar su ritmo de crecimiento y por lo tanto lo que corresponde es trabajar juntos, privado y sector público, para generar esas condiciones. Desde lo público, generando esas condiciones que permitan darle el estímulo adicional a nuestra economía. Tenemos un Banco Central que ha ido bajando las tasas de interés de forma tal de darle ese estímulo monetario necesario a la economía y también desde el sector público, lo fiscal, de darle ese estímulo fiscal a la economía para crecer. El tema de la inversión privada también es fundamental. Esta es una economía en donde la inversión privada ha sido el motor del crecimiento de nuestra economía y tenemos que seguir potenciándola. De una u otra forma, la inversión pública lo que genera es esa capacidad también de potenciar
la inversión privada. Y también el tema de las confianzas, también el tema de trabajar todos juntos. Esta es una economía que se ha construido por largos años entre todos, de un trabajo conjunto. Creo que el resultado de lo que fue la reforma tributaria, que al final fue aprobada de manera unánime en el Congreso, producto de un acuerdo, es también una buena forma de mostrar cómo tenemos que hacer las cosas, de seguir trabajando en el país. Tenemos nuestras propuestas como gobierno, pero lo que corresponde es conversar, dialogar de forma tal de avanzar en estas propuestas de largo plazo que son fundamentales para el país. ¿Cómo se puede explicar a la gente que dice, mira, sabes que este no es el momento de las reformas porque económicamente está complejo? A veces pareciera que las reformas nunca caen en un momento perfecto. La reforma tributaria, la reforma constitucional, la reforma a la ley de ISAPRES, una observación que se está haciendo al mundo de las pensiones y las AFP. Entonces, al inversionista chileno y extranjero dice, mira, sabes que está muy revuelto el río y no es el momento de aplicar la reforma laboral también. Entonces, ¿de qué manera podemos compatibilizar la necesidad, si es que existe, de hacer reformas con la tranquilidad para poder invertir, generar proyectos, generar empleo, espantando el fantasma del desempleo que de alguna manera se ha sumado un poquito? Bueno, a mí me ha tocado participar en algunos viajes al exterior con la presidenta, donde me ha tocado reunirme con inversionistas extranjeros, inversionistas que de hecho invierten en Chile. Y uno de los puntos que ellos señalan es que y están muy interesados en las reformas que se están llevando a cabo. Y yo creo que acá existe una evaluación muy compartida respecto a los desafíos que enfrenta Chile. Chile es una economía que tiene que generar más inclusión social, pero también más inclusión económica, más capacidad de crecimiento, más potenciar la productividad. Y en eso las reformas que estamos llevando a cabo van en esa dirección. Cuando hablamos de una reforma educacional, es una reforma educacional en su dimensión, digámoslo así, su efecto sobre el mercado económico, sobre la economía, es generar más capital humano. Y cuando uno mira cuáles son los desafíos de nuestro país, el generar una economía con más diversificación, con más capital humano, agregarle conocimiento a lo que uno produce. Eso en esa dimensión la reforma educacional es fundamental. ¿Cuál ha sido otro de los grandes activos de nuestro país en materia política macroeconómica? La estabilidad fiscal. Entonces, si vamos a hacer una reforma educacional con una perspectiva de mediano o largo plazo, con una perspectiva de generar ese mayor capital humano, más conocimiento, tenemos que hacerlo de manera sostenible en el tiempo. Y para eso una reforma tributaria es fundamental, porque si no tenemos lo que pasa en muchos países, por ejemplo, en Europa o en otras experiencias de países emergentes, en donde muchas veces esos gastos no se han financiado, no han sido solventados por ingresos estructurales, por ingresos permanentes y terminan en crisis a largo plazo. Eso es una política que nosotros en Chile no tenemos y por lo tanto esa política fiscal también le da estabilidad al país y genera más inclusión. Y más inclusión implica que los talentos de todos los jóvenes los podemos aprovechar y eso implica más crecimiento. Entonces creo que eso es algo que ha sido muy comprendido también por los inversionistas extranjeros, que cuando invierten en un país buscan un país con estabilidad, con la capacidad de acceder al mundo, un país en donde existan esas condiciones para invertir de largo plazo, y Chile las tiene. Y eso es importante también seguir fortaleciendo. El aumento general de los precios es inflación. La inflación, nosotros no estamos acostumbrados a inflaciones que se ven a veces en la región. Argentina, el 40%, nosotros 5% anual ya nos provoca dolores de cabeza. Se produce la reforma tributaria y inmediatamente se suben en general los precios en el supermercado. ¿Es la inflación el peor enemigo en este periodo, en este momento? Es lo que más vamos a tener que combatir. Y en ese sentido, ¿cuál sería la política que debería tomar el Banco Central, por ejemplo, en términos de subir o bajar tasas? Bueno, yo quiero ser muy claro respecto a esto. En este tipo de periodos, la inflación no es el principal problema, en absoluto. ¿Por qué? Porque lo que estamos experimentando son alzas puntuales en los precios. Esas alzas puntuales no corresponden a aumentos generalizados que, tal como tú decías, son este fenómeno inflacionario. Cuando el tipo de cambio sube, se generan aumentos en algunos precios, en particular aquellos precios de bienes importados o de bienes que son transables, que se transan internacionalmente. Pero esos ajustes son ajustes que además son necesarios para que la economía responda de la forma como tiene que hacerlo una economía abierta como la chilena a este ciclo. Cuando el tipo de cambio sube, lo que ocurre es que las exportaciones se hacen más competitivas. Queremos que aquellos sectores que también se enfrentan a los sectores exportadores pues tengan más capacidad de crecimiento. Déjenme darles un ejemplo, el turismo. Cuando el tipo de cambio sube, el turismo nacional se hace más atractivo, ¿no? Porque en un tipo de cambio más alto es más atractivo uno, los extranjeros dicen, Chile se torna un país más atractivo para ir y visitar. Por lo tanto, ganamos competitividad en este sector, que es un sector de servicios exportadores. Eso es bueno para la economía. Cuando estamos en estos periodos, lo que queremos es más dinamismo económico y el sector exportador es un motor muy importante en este periodo. Así que esas alzas que hemos visto en los precios son alzas puntuales. Cuando miramos
el indicador que el Banco Central utiliza para implementar su política monetaria, que es la inflación esperada. Las proyecciones de inflación vemos que en el mercado permanecen fuertemente ancladas en el 3%, que es el objetivo del Banco Central. Entonces, acá lo que hay que hacer es tomar muy en claro que estos aumentos son aumentos transitorios, que no comprometen las expectativas en el horizonte de política monetaria de los 2 años y por lo tanto le permiten al Banco Central implementar esta política expansiva, que es de hecho lo que ha venido haciendo. Por último, ministro, usted cuando se levanta a las mañanas tiene una serie de tareas que hacer en términos profesionales y ministeriales. ¿Cuál es la primera tarea, la más urgente que tiene para los próximos días, para el próximo mes? ¿Cuál es, dice, me tengo que concentrar en esto, que es lo más necesario que me han encomendado en la moneda, o que usted diagnostica que es ahí donde tiene que pegarle para poder incentivar justamente al crecimiento, combatir la desaceleración? ¿Cuál es la tarea principal? Bueno, estamos implementando una serie de acciones, de medidas para recuperar el dinamismo de la economía. Entre ellas hay algunas que están asignadas al Ministerio de Economía. Entonces ahí estamos trabajando en la ejecución, en la implementación de esos planes pro inversión, pro reactivación económica. Nosotros tenemos planes, por ejemplo, en materia de turismo, que dijimos que íbamos a aumentar esos cupos para darle mayor vigor a lo que son los programas, por ejemplo, sociales, que son programas que van a regiones, que reactivan la economía regional en esos periodos de baja, por ejemplo, en la temporada turística. Ahí tenemos una serie de planes. Tenemos una serie de apoyos de capital semilla para el emprendimiento que estamos implementando en estos últimos 4 meses del año. La ejecución pública de lo que son los distintos componentes del Ministerio, Corfo, Cercotec, que son tan importantes para nuestros pequeños empresarios. Así que estamos trabajando en la implementación de lo que son las medidas para estos últimos 4 meses del año, también en lo que es la preparación de lo que es el presupuesto. En el presupuesto tenemos una serie de materias de, por ejemplo, lo que van a hacer los centros de desarrollo empresarial, lo que van a hacer los programas de barrios comerciales, los programas de apoyo al emprendimiento. ¿Aumentaron el presupuesto también? Así es, hemos tenido un aumento muy importante, muy significativo del presupuesto, un incremento de casi 22% del presupuesto. En los últimos 3 años habíamos tenido... subido de los ministerios. Así es, en los últimos años habíamos tenido... También la tasa de comparación era bajita también. Pues. Habíamos tenido un incremento de 2,4% en los últimos 3 años. El Ministerio había tenido un incremento de 2,4%, este año tenemos un incremento de 22%, lo que reafirma también una priorización a lo que son temas económicos, de emprendimiento, de innovación, de pequeñas y medianas empresas. Nos toca nueva ley del CERNAC, para que la vayamos conversando, ver la nueva ley de quiebra, las quiebras personales, en fin, una serie de temas que entramos a analizar ahí en la mesa. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con esta discusión abierta. De vuelta en esta discusión abierta, se incorpora en esta conversación don Roberto Castro, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. Muy bien. Y por supuesto estamos con el ministro de Economía. Tú eres el que sabe de Economía junto con el ministro. Escuchaba recién la entrevista que hacíamos. ¿Qué te llamó la atención y de qué manera, qué piensas tú que es lo que deberíamos poner en la mesa? Yo creo que sería interesante que conociéramos cuáles son los planes y programas que tiene el Ministerio de Economía en todo lo que es la agenda de innovación, productividad y crecimiento. Yo creo que esa es una parte que se conoce poco y es lo que estamos esperando también para saber cómo se reactiva la economía. Yo creo que la reactivación de la economía es lo que nos preocupa hoy día y eso tiene mucho que ver con este programa, particularmente con los temas de productividad, que son un tema que me preocupa particularmente. Bueno, yo creo que efectivamente aquí hay 2 temas que son centrales. Uno, lo mencionabas tú, el tema de la reactivación de la economía. Es fundamental darles impulso a la economía para retomar su ritmo de crecimiento. Nuevamente, esta es una economía que tiene todas las condiciones para hacerlo, una economía sana macroeconómicamente con la capacidad de implementar ese impulso. Pero adicionalmente creo que también es muy importante no perder de vista de que Chile como país enfrenta un desafío a la productividad. El incrementar la productividad es fundamental para que efectivamente tengamos la posibilidad de darle más oportunidades a la gente para lograr alcanzar un nivel de mayor bienestar económico. Y para aumentar la productividad tenemos distintos desafíos, porque creo que también es importante señalar y estar muy claro que el desafío de aumentar la productividad no tiene una bala de plata. Son distintas áreas en las cuales uno tiene que trabajar para aumentar esa productividad. Una de ellas es pequeñas y medianas empresas. Cuando miramos los datos, cuando miramos las cifras duras, lo que nos dicen es que la productividad de nuestras pequeñas y medianas empresas es muy baja comparada con la productividad de las grandes empresas. Y esa diferencial de productividad entre las empresas medianas y pequeñas y medianas en Chile es mucho más grande que en las empresas desarrolladas, en los países desarrollados. En los países desarrollados, los diferenciales de productividad entre pequeñas y medianas con las grandes no son tan altos. Acá son significativamente altos. Entonces tenemos que potenciar la productividad de pequeñas y medianas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué esas empresas tienen menos productividad que la empresa grande? Bueno, ¿qué hemos dicho nosotros? Nosotros hemos dicho que hay 2 factores fundamentales acá. Uno es gestión. Efectivamente, cuando uno tiene una empresa más pequeña, cuenta con menos apoyo para tener esa asesoría especializada que le permita a uno optimizar el trabajo, optimizar los recursos. Gestión es uno importante. Segundo, financiamiento.
hacer un proyecto de inversión, implementar un proyecto con tasas de interés del 20% es muy distinto a hacerlo con las tasas del 10%, y para qué decirlo con una tasa del 5%. Y por lo tanto la capacidad de adquirir tecnología, de desarrollar proyectos que le permitan aumentar la productividad de la empresa es muy baja. Por lo tanto, esas dos áreas son áreas fundamentales en lo que es la agenda de productividad, innovación y crecimiento. En materia de pequeñas y medianas empresas y emprendimiento, vamos a aumentar los recursos en casi un 40% en el presupuesto, de forma tal de llevar adelante, por ejemplo, los centros de desarrollo empresarial. ¿Qué es lo que son los centros de desarrollo empresarial? Son centros que van a darle asesoría especializada a los pequeños productores. Lo que queremos es que haya un especialista que conozca de marketing, que conozca de recursos humanos, que conozca de financiamiento, que le pueda dar esa asesoría a los pequeños empresarios. Déjenme darles un ejemplo. Hace una semana atrás estuve en el sur con unos productores de sal de mar, sal de Cahui. Producto 100% natural con denominación de origen. Y uno de los problemas que enfrentaban era la comercialización. ¿Cómo comercializamos el producto? ¿Cómo llegamos a los mercados? ¿Cuáles son nuestros mercados? ¿Cómo podemos llegar a esos mercados? ¿Cómo lo hacemos de manera óptima? ¿Cómo hacemos la logística? Y eso requiere un apoyo especializado. Los centros de desarrollo empresarial van a ir en esa dirección, en la dirección de ayudar a los pequeños empresarios a generar esos planes de negocio, con todas las dimensiones de los planes de negocio, para aumentar las ventas de las empresas y de esa forma la productividad. Esa es un área central. Lo que usted dice, ¿cómo le emparejamos la cancha a los pequeños productores en el mercado? Porque yo tengo una fábrica, me invento una fábrica de manjar en conserva, voy al supermercado y tiene una serie de barreras de entrada al supermercado que yo no me la voy a poder. Y además me pagan a 90 días con suerte. ¿Ah? Y puedo caer en la tentación de la liquidez. En otros países desarrollados hay programas especiales que están destinados a proteger a la pequeña y mediana empresa, claro, precisamente con el afán de emparejar la cancha. Yo creo que ahí hay un punto central en tema de productividad. Ahí lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que potenciar y generar esos instrumentos que primero le permitan a esa empresa, a ese pequeño productor, el tener acceso a ese canal de comercialización. Exacto. Muchas veces es el hecho que no tiene un plan de negocio, una planificación que le permita hacerlo. O sea, un productor o de una pequeña espaldita. O una pequeña espalda. Entonces, financiamiento es fundamental. ¿Qué dijimos? Vamos a capitalizar a Banco Estado, de forma tal de poder generar ese crédito adicional a buenas condiciones. Porque también lo que necesitamos acá es que las condiciones a las cuales se les presta a las pequeñas y medianas empresas sean buenas. Y por lo tanto también vamos a reformular lo que son los instrumentos que el Estado tiene para garantizar los préstamos a pequeñas empresas. Porque una cosa es darle acceso al crédito, que es un componente muy importante, pero la otra son las condiciones. Y la tasa de interés es un requisito fundamental. Entonces tenemos que generar instrumentos que le permitan bajar la tasa de interés a los préstamos a las pequeñas empresas. Y también generarle esas condiciones para que puedan competir. Y ahí hay dos dimensiones, una más macro, aparentemente, claro, y otra más micro. ¿Qué es lo que hemos dicho, por ejemplo, en materia de lo que es el comercio? Estamos a implementar el programa de barrios comerciales. En países desarrollados hemos visto y hemos trabajado un montón de experiencias muy exitosas para potenciar los barrios comerciales, para que se transformen nuevamente en lugares donde la comunidad va, donde se transformen en un centro comunitario de reunión comunitaria. Vamos a tener 60 barrios comerciales el próximo año que vamos a intervenir. ¿Qué va a hacer en esto? No solo intervención a nivel de los locatarios de los barrios comerciales, o sea, apoyar a través de nuestros programas de fomento productivo a los locatarios de los barrios comerciales, sino también intervenciones urbanísticas que le devuelvan ese encanto a los barrios comerciales. Como por ejemplo, nos vamos a encontrar con un 10 de julio a lo mejor más bonito, 10 de julio por los repuestos de auto, por el sector de Victoria, por los que venden todo lo que es productos de calzado para los zapateros. Tenemos, por ejemplo, que lo que vamos a hacer es tenemos un Consejo Nacional de Barrios Comerciales, que va a ser un consejo público-privado que está encargado de fijar los lineamientos para la determinación de barrios comerciales, como por ejemplo los que mencionabas tú, de forma tal de dar esos lineamientos generales. Después, en las regiones, hay consejos regionales de barrios comerciales, que ya están constituidos, que lo que van a hacer es catastro de los barrios comerciales en las regiones. Y después vamos a seleccionar 60 barrios comerciales para hacer esas intervenciones, que van a ser a nivel de locatarios, pero también urbanísticas, de forma tal de transformarlos en lugares para la comunidad, aumentarle las ventas, o sea, desde nuestra perspectiva como Ministerio de Economía, aumentar las ventas, pero también desde la perspectiva de lo que son el espacio comunitario, también que se transformen en espacios comunitarios. Y eso le aumenta la competitividad, porque los vuelve a transformar en lugares atractivos para la comunidad. En eso vamos a estar trabajando. Ministro, ¿y compras públicas?
Bueno, en compras públicas en Chile hemos avanzado muchísimo. Cuando uno mira lo que son las compras públicas a través de Chile Compra, tenemos un excelente desempeño en materia de lo que es el acceso a la pequeña y mediana. ¿Tenemos que hacer más? Ciertamente que tenemos que hacer más. Tenemos una serie de mesas de trabajo con las pequeñas y medianas empresas. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, en todos sus programas, tanto los de compra como los de investigación, que es una cosa muy notable, el 10% tiene que ir a empresas de menor tamaño. Así es. ¿Ya? Y eso está regulado por ley. Y si no lo cumplen, ahí entran las penas. Bueno, ahí lo que estamos haciendo nosotros con nuestras pequeñas y medianas empresas es tener mesas de trabajo. A través del Consejo de Pequeñas y Medianas Empresas hemos establecido distintas mesas de trabajo que nos permitan ir potenciando y discutiendo cuáles son las áreas. Algunas áreas son, por ejemplo, una de las mesas es de financiamiento, porque sabemos que pequeñas y medianas requieren ese acceso al financiamiento en mejores condiciones. Otra dice relación con compras públicas, donde también está participando el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de las compras públicas. Tenemos distintos mesas, otra de capacitación, en donde tenemos también al CENSE, porque muchas veces también las pequeñas no tienen acceso a capacitación y por lo tanto el ganar productividad se les hace más complejo, porque la capacitación es una muy buena forma de ganar productividad. Entonces, estamos trabajando en una agenda que es muy global, porque sabemos que las dimensiones del problema no son únicas, hay distintas dimensiones y por lo tanto tenemos que potenciarlas. ¿Cuál es la principal dificultad que usted se va encontrando en el día a día para poder implementar estos proyectos? ¿Podría ser falta de decisión política, a lo mejor falta de posibilidad de comunicarlos, que justamente el caballero que tiene una pequeña empresa se entere de que puede ir un poquito más allá tomándose una micro a ir a consultar? ¿Cuál es la principal dificultad que usted tiene para poder, de alguna manera, ejecutar este presupuesto y ejecutar esta idea? Bueno, yo creo que más que dificultades, acá el desafío es grande, son distintas áreas. Este es un ministerio además que cubre muchas áreas de la economía y por lo tanto lo que estamos haciendo es trabajar a toda máquina para poder implementar cada una de estas medidas. Ciertamente que siempre es complejo porque tenemos distintos actores involucrados, pero creo que al mismo tiempo el que sea un proceso participativo, que por ejemplo que en los programas de barrios comerciales, en lo que son los centros de desarrollo empresarial, el conversar con la comunidad, el explicar lo que estamos haciendo, que esto sea también una colaboración público-privada, es fundamental. Así que estamos trabajando a toda máquina en la implementación de estos programas. Pero esa es una dimensión de la productividad, la dimensión pequeña y mediana. También hay otras dimensiones, es la innovación, el emprendimiento dinámico de esos programas, de esas ideas que los innovadores tienen. Una parte fundamental de generar un país más inclusivo es también tener una economía más inclusiva. Y una economía más inclusiva implica que los pequeños y medianos puedan crecer y desarrollar sus negocios. Ya lo veíamos, ya lo conversábamos respecto a lo que es la pequeña y mediana empresa. Pero también implica que los que tienen buenas ideas puedan desarrollar esas buenas ideas, que existan los recursos para que esas buenas ideas se implementen, independiente del capital del emprendedor. Porque muchas veces las oportunidades, y lo sabemos muy bien, en materia de educación las oportunidades están distribuidas de manera muy desigual en nuestra economía. Tenemos que generar una mayor igualdad de oportunidades. En eso la reforma educacional es fundamental. Pero también es generar programas para que los innovadores, la persona que tiene una buena idea, independiente del ingreso de su familia, del capital con el que cuente, puede desarrollarla. Y ahí los programas de emprendimiento dinámico que vamos a implementar a través de Corfo son fundamentales. Estamos aumentando el presupuesto de emprendimiento dinámico en más de un 40% para la innovación, para que esas buenas ideas se desarrollen, para que esos prototipos con ideas innovadoras se generen. Eso es fundamental para mí, para aumentar la productividad y para aumentar también otra área que es fundamental en nuestra economía. Que es decir, nosotros somos una economía que nos hemos especializado en la exportación de recursos naturales. Claro. Y eso, nosotros somos un país rico en recursos naturales, por lo tanto en una primera etapa de desarrollo... Exportación de commodity. Exportación de commodity. En una primera etapa es razonable que así lo hagamos. Y en algunas áreas lo hemos hecho muy bien y hemos estado en la frontera en términos de producción. Pero cuando uno mira qué es lo que hacen los países cuando se desarrollan, uno ve que los países se tienden a diversificar, a generar nuevas áreas, a agregar valor, conocimiento a la cadena. Así es. Y eso es un desafío que nosotros como país tenemos. Por ejemplo, en materia de minería, ¿quién va a desarrollar la tecnología necesaria para la extracción de cobre en las condiciones que vamos a enfrentar en el futuro? Si las condiciones que vamos a enfrentar en el futuro en el país son muy desafiantes. Ahí tenemos unos problemas, porque estudios de la CEPAL indican que nuestro sector empresarial, en vez de complejizar la cadena aguas abajo, lo que hace es que desarrolla el modelo extractivo en otros países de la región. Argentina, Uruguay, donde también se están explotando los bosques, por ejemplo, el tema de la celulosa. Perú está creciendo con minería. Perú con el tema de minería y además con el tema de agricultura, digamos. O sea, pero nuestro sector empresarial pareciera que en vez de querer complejizar la cadena, dice esto lo hago bien, mejor lo hago bien en todos lados, ¿no?
¿Cómo incentivamos esta complejización de la cadena, esto de que efectivamente vayamos aguas abajo produciendo bienes de mayor valor agregado? Bueno, lo primero, lo que tenemos que hacer acá es generar muchas veces, o sea, generar los bienes públicos que son necesarios para generar estos encadenamientos productivos. Porque lo que tú mencionas es fundamental, que la economía genere esos encadenamientos productivos, que nosotros desarrollemos la tecnología, por ejemplo, en caso de minería, que seamos capaces de agregarle conocimiento en aquellas áreas que además nos permiten después seguir creciendo. Yo siempre menciono en mis presentaciones casos, por ejemplo, el de la minería en Australia, que hace 20 años atrás era básicamente como Chile, extracción de los recursos, pero se fueron encadenando productivamente y empezaron a desarrollar los insumos necesarios para el proceso productivo. Y hoy día el 60% del software que se utiliza en materia minera en el mundo es de origen australiano. Y cuando uno hace software para la minería, uno puede hacer software para los servicios financieros, uno puede hacer software para todos los otros sectores de la economía. Entonces eso aumenta las posibilidades de crecimiento. Ese es un desafío que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Hemos generado un fondo de inversiones estratégicas, que lo que busca es generar el financiar esos bienes públicos que van a ser necesarios para generar esas áreas adicionales de crecimiento en nuestra economía, que en algunos casos van a decir, por ejemplo, en relación con capital humano avanzado. Nosotros en Chile el año 2004 teníamos una industria muy incipiente de servicios globales, que eran básicamente empresas que se instalaban en Chile y que vendían en el exterior. ¿Qué es lo que se requería ahí? Capacitación, capital humano especializado. Se generaron esas líneas de capital humano avanzado, donde el inglés, por ejemplo, era fundamental. También generar capacidad de atraer ingenieros con alto conocimiento al país, visas de trabajo, conectividad en materia de telecomunicaciones. Todos esos bienes son bienes públicos que además no son particulares de un sector, lo ocupa un sector, pero lo pueden ocupar todos los otros sectores. Y de esa forma empezar a generar estos encadenamientos productivos. Hay un clúster también. Y la lógica del clúster, la lógica de poder decir, hoy aquí desarrollamos una serie de actividades que están relacionadas con un área, pero que tienen una serie de otras complejidades. Ministro, el FMI dice que en estos momentos estamos con un ingreso per cápita de $23.165. Estamos prácticamente al nivel de Portugal, vale decir a nivel europeo. ¿Chile es un país rico? ¿Un país pobre? Un país rico, obviamente, tiene que entrar en el tema de desigualdad, que se está clarísimo. Entonces, en ese sentido, con ese ingreso per cápita, ¿para qué alcanza esa plata y cuáles son los desafíos que tiene el tener ese ingreso? Pues yo creo que aquí nosotros somos un país de ingresos medios altos y el principal desafío que tenemos es generar un país de más igualdad, con más oportunidades. ¿Por qué? Porque eso le da, primero es porque es un imperativo como social para el país. Moral. Pero adicionalmente porque es bueno para la economía. Si cuando uno tiene una economía en donde se aprovecha el talento de todos, independiente de la familia donde nacieron, lo que uno tiene es más capital humano, más capacidad de crecimiento, más capacidad de generar oportunidades. Cuando uno tiene una economía inclusiva, en donde una pequeña y mediana empresa que tiene una buena idea, un buen negocio puede crecer, eso aumenta el empleo, aumenta la competencia en la economía, aumenta la productividad, aumenta las oportunidades para todos. Entonces, el generar una economía inclusiva, una economía donde el talento se pueda desarrollar, donde pueda florecer independiente de donde me tocó nacer, independiente si nací en regiones o nací en Santiago, si nací en una familia con ingresos, sin ingresos, eso genera también más oportunidades para el país, más estabilidad. Yo he estado, se los comentaba anteriormente, he estado en algunas de las visitas internacionales de la presidenta, cuando uno conversa con los inversionistas extranjeros que están muy interesados en la reforma. Y uno habla acerca de la necesidad de generar más oportunidades a través, por ejemplo, de una reforma educacional. La visión es que efectivamente esas son las políticas que van a permitir que nosotros generemos esas oportunidades. Oiga, a la vuelta, veamos de dónde surgen las visiones pesimistas, más Estado, menos Estado versus los privados, y por supuesto entremos también en el tema de esta reforma que va a tener el CERNAC, porque parece que les vamos a poner dientes al león. Ojalá así sea. Pausa y ya estamos de vuelta. Seguimos con esta discusión, con esta conversación con el ministro de Economía. Ministro, ¿hay miradas pesimistas respecto a lo que podría ser el futuro de Chile? Porque a veces dicen, mira, la discusión económica está demasiado ideologizada. Más Estado en las ISAPRES, más Estado en la educación. Y eso de alguna manera se contradice con lo que obviamente ha sido la parte buena del modelo económico. El modelo económico obviamente no es perfecto y tiene muchas cosas que corregir. Y en ese sentido, ¿cómo se destruye ese pesimismo? Y si usted considera también que ha sido muy ideologizada la discusión en términos de lo que es el combate al mismo modelo y cada una de las reformas que se piensan implementar. Bueno, nosotros como gobierno hemos planteado una serie de transformaciones, de reformas que son estructurales, que son de largo plazo. Una reforma es la reforma educacional. Y ciertamente yo creo que todos vamos a coincidir que nuestro país necesita aumentar las oportunidades, generar educación de calidad para todos, independiente de donde nos le tocó nacer. Y eso es
importante llevar a cabo, y ciertamente que es una reforma estructural que va financiada con una reforma tributaria, que es una reforma tributaria que lo que asegura es que esa reforma educacional se va a poder implementar en el tiempo, porque lo que uno no quiere es abrir un hospital y a los 2 años decir, ya sabes, se me acabó la plata, no puedo seguir con el hospital, se cierra el hospital. Eso no es responsable, eso no es serio parte de la política que uno implementa. Por lo tanto, una reforma tributaria es fundamental. Uno no quiere tener los problemas que tuvieron, por ejemplo, países en Europa, donde aumentaron beneficios, pero nunca aumentaron los ingresos y terminaron como terminaron. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es implementar reformas. Cuando uno plantea una reforma tributaria, ciertamente que siempre va a haber diferencias. Y siempre va a haber distintas opiniones respecto a los instrumentos, siempre va a haber discusión respecto de los efectos que puede tener. Y nosotros lo que hemos planteado, y lo planteamos en la discusión presupuestaria, fue siempre la apertura a tener distintas opiniones, escuchar las opiniones, y fruto de eso se llegó a un acuerdo en materia tributaria, porque yo creo que también es importante recordar que acá se logró un acuerdo en materia de reforma tributaria que fue votada en el Congreso por las distintas fuerzas políticas. Ahora, eso es un tema fundamental para seguir avanzando como país, pero también lo es el hecho que reconozcamos de que en este esfuerzo de construir un país, de construir más crecimiento, más dinamismo económico, lo público y lo privado son complementarios, tienen que trabajar juntos. Si cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo del sector turismo, cuando dice el turismo es un área donde en Chile tiene muchas potencialidades, tenemos roles completamente complementarios que podemos potenciar, porque usted puede tener un precioso parque nacional, pero si no tiene el camino para llegar, ese parque nacional no va a ser visitado. Y por lo tanto se tienen que generar los caminos. Entonces hay una oportunidad para que el sector público genere esa infraestructura pública necesaria pero también puede haber dinamismo económico en torno al Parque Nacional, porque van a haber artesanos, van a haber empresas, hoteleras. Eso es inversión privada. Entonces, de lo que estamos hablando acá es generar nosotros, desde el sector público, esos bienes públicos necesarios para gatillar la inversión privada. Pero en el oficialismo, no me refiero al gobierno, el oficialismo no se ha sentido esa idea de sumatoria, de complementariedad, sino que se ha visto una discusión o un discurso que a veces dice, mira, el mercado se ha caído en la satanización del lucro, saquemos el lucro mal habido, obviamente. Entonces, de alguna forma, esos mensajes son los que provocan inquietud en los sectores que tienen que invertir. Por otro lado, el sector empresarial lo que está pidiendo hoy día son incentivos para la inversión, ¿no? Yo lo que he visto leyendo es que dicen, bueno, ¿dónde están los incentivos para que nosotros invirtamos? Parece ser que solo la inversión pública en bienes públicos no estaría detonando, gatillando esta inversión privada. ¿Qué incentivos tenemos que podamos utilizar para gatillar esta inversión privada? Bueno, yo creo que sentido de confianza. Yo creo que acá, en primer lugar, la inversión pública es muy importante. O sea, hace algunas semanas atrás nuestra gran discusión fue respecto a la necesidad de generar más infraestructura. De hecho, lo dijo el Banco Central en su informe de política monetaria. Dijo, uno de los desafíos que tiene el país es el educacional. Otro desafío es infraestructura, y acá nosotros estamos dando un tremendo avance en materia de inversión pública, con un crecimiento del 27,5% del presupuesto en inversión pública, que es infraestructura, que no solo, y recalco esto, es bueno para la economía en el corto plazo porque es dinamizador. Sabemos que la inversión pública es muy dinamizadora, genera efectos multiplicadores sobre la economía, sobre el empleo, sino también es muy bueno para el crecimiento de mediano y largo plazo. Porque también tenemos que generar esas bases de crecimiento de mediano y largo plazo que nos permitan generar más oportunidades y más crecimiento. Y con respecto al terreno de las confianzas, nosotros hemos dicho nuevamente, no somos un gobierno que ha estado trabajando reformas que son estructurales, creemos que es fundamental implementarlas, pero siempre con el ánimo de discutir, de conversar, de dialogar respecto de lo que son estas reformas. ¿Por qué? Porque el país lo construimos entre todos. Este es un país que siempre ha tenido una gran ventaja, que ha sido el implementar políticas de largo plazo, implementar políticas que nos permitan tener un país más estable y una economía más estable. Y una economía más estable es fundamental, porque cuando uno amplía los horizontes de inversión, eso nos permite generar más inversión y mejor inversión. Ese es nuestro desafío como país. Claramente. Ahora, la verdad es que hoy día las reformas que se están implementando en Chile están bastante validadas por todo lo que es el ámbito internacional. El World Economic Forum plantea la necesidad de, no solamente de Chile, sino de todas las economías de la región latinoamericana, de realizar reformas estructurales. Una es la reforma educacional, sin duda. Su impacto en términos de la productividad futura es fundamental. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el impacto? Una persona que tiene mayor calificación, claramente no va a ser necesario darle instrucciones de cómo hacer las cosas, sino que se le pide un objetivo.
y lo realiza, porque ya fue capacitado para saber realizar las cosas. En cambio, otra persona que no tiene mayor instrucción, que viene saliendo del colegio, le tengo que decir cómo haga las cosas. Entonces, eso además me resta tiempo, genera mayor cantidad de errores, etc. Ese es el tipo de cosas que van a influir en la productividad futura. Ahora, volviendo al punto de la inversión privada, ¿ya? Efectivamente, como decía Pablo, aparentemente las reformas son miradas con una desconfianza muy fuerte por el sector privado, porque aparentemente como que le estaría quitando ciertas opciones de mercado, ¿ya? ¿Cómo allanamos eso? ¿Cómo hacemos que la incertidumbre que se ha instalado hoy día en la economía chilena salgamos tuteando para adelante, como se dice coloquialmente? Bueno, nosotros desde el gobierno hemos dicho muy claramente de que este es un trabajo público-privado, de que acá tiene que existir esa colaboración, que nosotros vamos a estar trabajando por generar, por ejemplo, esos bienes públicos, esa infraestructura pública necesaria para gatillar más inversión privada, que también estamos dispuestos y estamos para dialogar, para conversar respecto a lo que son la implementación de las distintas medidas que estamos implementando. Reitero, en materia tributaria hubo un acuerdo, se escucharon las distintas partes. Nos parece que esa es la forma de construir un acuerdo de país, mayores oportunidades hacia futuro. Pero acá los desafíos, tal como decías tú, son fundamentales. O sea, son desafíos de aumentar capital humano, de generar más oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, y todas ellas apuntan a generar una economía más estable, más inclusiva, con más productividad. Yo creo que en la medida en que comprendamos que estas reformas, que las distintas medidas que estamos llevando a cabo van en la dirección de generar, de hecho, más inversión privada, vamos a estar en condiciones de, como país, enfrentar no solo los desafíos de corto plazo, que son el de reactivar la economía, sino también enfrentar los desafíos a largo plazo. Nuestro país tiene desafíos en materia de crecimiento, en materia energética tenemos desafíos, en materia de capital humano. Ahí estamos en deuda. En materia de darle conocimiento a lo que uno produce, en materia de permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan crecer, en materia de darle acceso a la economía internacional a nuestras pequeñas y medianas empresas. Chile tiene acuerdos de libre comercio con el 85% de lo que se produce en el mundo. Libre comercio. Y sin embargo tenemos que nuestras pequeñas y medianas empresas no pueden acceder a esos mercados. ¿Y cómo les cambiaría las condiciones si pudieran acceder a esos mercados? Entonces tenemos que generar los instrumentos. Nosotros hemos dicho que en la Agenda Productiva, Innovación y Crecimiento vamos a tener centros pymes porta para permitirles que puedan tener acceso a esos mercados. Ministro, quería preguntar, llevarlo al CERNAC. El CERNAC yo creo que en los últimos años ha tenido un rol muy importante en la difusión de los derechos del consumidor. De alguna forma ha constituido un consumidor informado, ha hecho una tremenda labor. Sin embargo, su capacidad fiscalizadora y a su vez sancionatoria no se condice con el rol que debiera tener. Y en ese sentido se envió un proyecto de ley justamente darle más atribuciones para poder trabajarlo. Y en ese sentido pregunto la siguiente: hay un consenso generalizado que lo necesitaba porque jamás no se entendía que yo iba al CERNAC y la verdad es que debía haber ido al juzgado de policía local. Y el CERNAC tiene buenas intenciones y uno perfectamente lo podía ignorar. Entonces, en ese sentido, con el consejo asesor que va a tener y con las atribuciones que va a poseer, no lo vamos a transformar en un pequeño coto de casa, en el sentido de que va a tener demasiadas atribuciones y va a cortar y pinchar, va a perseguir y sancionar. ¿Cómo se piensa enfrentar el nuevo CERNAC frente principalmente, diría, a las empresas más que al consumidor? Porque yo creo que el consumidor es una persona que está muy agradecida al CERNAC. ¿Ya? Falta ponerlo más en región y todo lo que sabemos, pero ¿cómo no lo vamos a transformar en un pequeño dictadorcito al director del CERNAC? Bueno, nosotros hemos enviado un proyecto de ley de fortalecimiento del CERNAC que lo que busca es darle esas atribuciones que les permitan cumplir de mejor forma su tarea de protección de los derechos de los consumidores que están establecidos por ley. De alguna u otra forma balancear la relación entre consumidores y proveedores. Hoy día tenemos en Chile que básicamente el CERNAC juega un rol mediador, entrega la información que llega al consumidor al proveedor, el proveedor ve que lo que hace con esa información. De hecho, de los 300.000 reclamos que tenemos cada año, algo así como 140.000, el proveedor o no responde o no da lugar al reclamo del consumidor sin mayor explicación. ¿Cuántos fiscalizadores tienen? Y bueno, el CERNAC no tiene labores fiscalizadoras. No, pero lo que tenemos que hacer funcionarios. lo que tenemos que hacer con el CERNAC es darle mucho más recursos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el proyecto de ley? Casi triplicando el presupuesto del CERNAC. 85% del aumento en la planta del CERNAC va a ir a regiones, porque como tú muy bien lo dices, tenemos que tener más presencia del CERNAC en regiones. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que el CERNAC tenga la capacidad de poder sancionar
las conductas que van en contra de los derechos de los consumidores. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a estar generando una condición, una cancha mucho más pareja. Hoy día, cuando usted le dice a un consumidor que vaya al juzgado de policía local, el juzgado de policía local, el consumidor va con su causa, va sin abogado, sin ninguna prueba, porque el generar prueba para un consumidor es una materia que uno se pregunta, bueno, ¿cómo hago esto? Se enfrenta frente a un proveedor que viene con el abogado y en general todos sabemos cómo termina eso. De hecho, un porcentaje muy bajo de esos 140.000 reclamos termina en un juzgado de policía local. Por lo tanto, que el CERNAC tenga la capacidad de sancionar esas conductas es muy importante, que también tenga la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de la protección de la ley de los derechos de los consumidores. Y lo tenemos que hacer con una institucionalidad seria de largo plazo que dé garantía. Y eso es lo que hemos hecho en el Congreso. Y hemos tenido una muy buena discusión en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en la cual hemos estado tratando de avanzar con el mayor de los acuerdos posibles para generar este CERNAC, esta institución de largo plazo, con seriedad, que balancee las atribuciones del CERNAC, pero que efectivamente lo empodere para hacer cumplir esos derechos de los consumidores. Ministro, ahí parece que en el Congreso la oposición está planteando en que se pueda llevar los casos al CERNAC a más o menos del orden de 400.000 pesos y el proyecto hoy día está planteando que sean de 1 millón. ¿Por qué la diferencia, digamos? ¿Cómo explica? Si queremos llegar a más gente, ¿por qué no bajar el monto de la cuantía para hacer el reclamo, digamos? No, lo que estamos diciendo ahí es que básicamente va a haber un monto en el cual el consumidor va a poder ir directamente a un juzgado de policía local o al CERNAC. ¿Por qué? Porque ir a un juzgado de policía local con causa, digámoslo así, que no va a terminar en el juzgado de policía local, es más costoso. Lo que estamos estableciendo es un procedimiento en el cual puede haber una sanción por parte del CERNAC. Después esa sanción se puede apelar al juzgado de policía local, pero en montos de menor cuantía, hasta ahí llega el proceso. O sea, no hay más instancias, no seguimos. Economía procesal. Exacto. Y después, lo que decimos es que para las causas mayores, básicamente puede haber apelaciones posteriores. ¿Por qué? Porque las apelaciones posteriores tienen una serie de costos asociados de abogados y por lo tanto las de menor cuantía no se justifica que vayan hacia esos juzgados. Y en eso hemos llegado a un acuerdo respecto de las cuantías que debiesen establecer ese límite. De acuerdo. Hay un libro por ahí que escribió Fantuzzi que dice Quiebré y qué. ¿Ya? Y me acuerdo porque ahora viene la nueva, y ya comenzó la nueva institucionalidad con la ley de quiebra, las quiebras personales. Es como la posibilidad de reemprender y rehacerse. ¿Para quién es esta ley de quiebra? Hablemos de las personas más que de las empresas, porque las empresas siempre tienen asesores, y saben, pero las personas, ¿cuándo se va a pensar o declarar a una persona y dice estoy en quiebra? ¿Qué significa? No me pueden embargar, es por la quiebra a raíz de negocios que tuve, a raíz de créditos personales. ¿En qué consiste? Yo creo que aquí lo primero es cambiar un poquito el paradigma que tenemos respecto de quiebras versus una ley de insolvencia y reemprendimiento. Claro, porque el foco hoy día ha estado en que básicamente lo que la ley anterior hacía era básicamente centrarse en la liquidación de la empresa. Era, bueno, ¿cómo liquidamos esto? ¿Cómo liquidamos la empresa? De hecho, ese sistema es un sistema bastante engorroso porque cuando mirábamos los datos, el cerrar una empresa, el liquidar una empresa tomaba más de 4 años. Comparado con la OECD, en donde la pequeña empresa nunca quebraba, cerraba nomás. Cerraba y con todos los costos que eso significaba para el emprendedor, que posteriormente conseguir un préstamo, poder reemprender, se le hacía imposible. Reemprendía la señora, entonces, los hijos. Entonces, Claro, ¿qué es lo que, cambiando escritura? ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Cambiar ese paradigma que basado de buscar liquidar la empresa a una ley que nos permita el reemprender, que nos permita reconocer que el fallar no es necesariamente un acto delictual, que muchas veces uno falla porque el negocio no funcionó, pero no porque uno no quiera pagar o de mala fe. Entonces, este es un cambio fundamental. Es cierto, aquí en Chile hoy día cuando uno falla en los negocios es un delito prácticamente. Claro. ¿Ya? En otros países, justamente cuando tú no has fallado en un negocio nadie te presta plata. Cuando tú no has fallado en un negocio, Claro, que porque no eres un buen empresario. ¿Qué experiencia ha tenido? ¿Ya? No, mire, yo tuve esta empresa, ¿qué le pasó? No, bueno, tuve que cerrar por las ventas, no, quebré. O sea, usted de esto ya sabe. Ya sabe cómo funcionan los mercados, ya sabe cómo funcionan las empresas. Por eso el tema de reemprendimiento me parece un cambio de switch, como tú dices, notable. ¿Y para las personas cómo va a funcionar? Bueno, para las personas va a funcionar de la siguiente forma. Estamos generando un proceso, porque antes en la ley de quiebras, la ley de quiebras que dejó de regir, lo que ocurría es que a las personas se les trataba como una empresa.
Entonces, Claro. si alguien quería acogerse, tenía que acogerse al mismo procedimiento que se acogía una empresa. Ahora, ¿qué es lo que se ha generado? Un procedimiento que les permite a las personas sentarse con los acreedores de manera gratuita, asesorado en una mesa en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, donde se junta con su acreedor y trata de buscar una salida. Porque muchas veces acá la gente quiere pagar. Si lo que necesita es un nuevo calendario de pago de cuotas, Exacto. de forma tal de poder tener ese espacio para poder pagar. Entonces, que la gente se pueda sentar con esos acreedores y tratar de buscar una solución. Y si no se encuentra esa solución, que haya una liquidación de los activos de la persona, pero que después de eso se acabe y se extinga la deuda y te ponga punto final. Que uno no tenga que cambiar de dirección, irse cambiando de casa para poder seguir viviendo. Pero esa ley Eso- para las personas, para que lo vayan entendiendo los que nos están viendo, se refiere, por ejemplo, a créditos que yo pueda adquirir para mi vida personal. Si yo soy una persona que tiene crédito como persona natural, Exacto. yo persona natural, la señora en la No, casa, no con motivo de generar una Exacto. renta. Voy y tengo más de 2 cuotas vencidas por una moratoria de más de 90 días, puedo acercarme con las condiciones para iniciar este proceso de renegociación de deuda. Ya. Es decir, oiga, mire, quiero pagar, ¿cuál es que tengo una propuesta, un calendario de pago distinto del que tengo porque el actual no lo puedo enfrentar? Se junta con los acreedores y se trata de buscar ese acuerdo. Y ahí es donde una la cosa entidad hace importante. mediadora. Así es. Una cosa importante es que cuando uno se sienta inicia ese proceso, los intereses moratorios se paran. Claro. Y es porque sabemos que cuando empiezan a cobrarle los intereses, los moratorios, la deuda empieza a crecer. Acá se para, de forma tal de que hay ese espacio para la renegociación, para que la gente pueda o proponer un nuevo calendario de pago, para que se pueda generar esa solución. De hecho, en Chile, el proceso de liquidación de empresas, en general, el proceso de recuperación de activos, entonces, es muy bajo. En Chile se recupera menos del 30% de los activos. Menos del 30% del valor de los activos. En países desarrollados ese número es 75%. En Y eso otros es un países cambio lo que se fundamental. llama la quiebra, en realidad es una liquidación de la empresa para venderla rápido, de manera que el que está quebrando recupere su patrimonio Y y parta de pueda nuevo. volver a reemprender. Así es, pero cuando uno recupera menos del 30%, el 25%, no hay ninguna posibilidad. Nada. Entonces, tener que subir. Y para eso, bajar los plazos es fundamental. Antes fundamental. tomaba 4 años y medio, o está tomando, con la ley pasada, Sí. 4 años y medio. Cualquier activo, o sea, en ese tiempo ya se depreció completamente. Claro. El proceso no puede durar más de un año con el nuevo proceso. Le vamos a hacer una pregunta a los dos. ¿Ah? Para que te dé el pie para hacer la pregunta. Ética en el mundo empresarial. Un tremendo desafío a raíz de los casos que han ocurrido en el último tiempo. Entonces, tenemos, caso Penta, colusión de los pollos, colusión de las farmacias, caso La Polar. Van a faltar dedos. ¿Ah? Y más la que no conocemos. Y en ese sentido, para Chile, para el mundo académico, ¿ah? Representa un tremendo desafío. No sé cómo lo ves tú, Roberto, y después quiero preguntarle su opinión. Bueno, en eso tú tienes toda la razón. En el mundo académico nosotros vemos lo que es la enseñanza de la ética como un aspecto fundamental, y ahí lo que nosotros nos preocupamos mucho siempre es la selección de nuestros profesores, ¿ya? De manera de que uno no puede enseñar lo que no es, ¿ya? Si yo soy una persona proba, digamos, voy a enseñar la probidad, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que es fundamental, ¿ya?, que cuando uno selecciona a los profesores en el mundo académico, sea gente que efectivamente con su ejemplo, con su forma de ser, con su historia, ¿ya?, entregue una formación de carácter ético en el mundo de los negocios, en el mundo profesional o en otro ámbito. Ministro. Yo creo también que es fundamental el fortalecer institucionalidad. Yo creo que en materia de mercados, en materia de mercados Fortalecer y financieros, respetarla. fortalecerla. Porque veamos el caso de los pollos. El caso de los pollos yo creo que es una muy buena demostración de que cuando uno tiene una institucionalidad fuerte, que se le da las atribuciones a quienes se les tiene que dar las atribuciones, se puede generar esas condiciones de un mejor mercado. ¿Por qué? Porque la colusión de los pollos fue básicamente, se logró obtener las pruebas a través de una atribución que se le entregó a la Fiscalía Nacional Económica el año 2009. Claro. Cuando se legisló en el Congreso, se aprobó una ley que permitió, por ejemplo, que la Fiscalía Nacional Económica allanara, requisara computadores. Y esa información, lo que le permitió, esa atribución, lo que le permitió a la Fiscalía Nacional Económica fue contar con los medios de prueba necesarios para probar esta colusión. ¿Qué es lo que hemos dicho en materia de lo que es los pollos? Hemos dicho que las multas, por ejemplo, tienen que ser revisadas. Claro. ¿Por qué? Porque las multas no dicen relación con el daño Son económico causado. superrentables las multas. Cuando uno paga una multa de 25 millones de dólares
y las estimaciones que presentó la Fiscalía Nacional Económica respecto al daño causado estaban en torno a 1.500 millones de dólares. Claro. Estamos hablando, negocio. y por lo tanto las multas tienen que decir relación con respecto a lo que es el daño causado. Y nosotros desde el gobierno hemos anunciado, y lo anunciamos también durante el programa de gobierno, de que vamos a presentar un proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad de la libre competencia, de forma tal de generar esos incentivos necesarios para proveer más competencia en nuestros mercados, que dice en relación con las multas y con las distintas sanciones. Tiene relación con emparejar la cancha. Justamente en relación a eso, ministro, emparejar la cancha, yo creo que nosotros seguimos teniendo nuestras pequeñas empresas, las microempresas, compitiendo en una cancha donde los grandes juegan bien, ¿ya? Por ejemplo, antes el kiosquero de la esquina usted le dejaba el diario las mañanas, los fines de semana o todos los días de la mañana, ¿ya? Y resulta que las empresas editoras hoy día se lo van a dejar en forma personal. Eso es parte de un mercado que antes era de una pequeña empresa o de una micro, que lo toma esta gran empresa. Disminuyen las ventas entonces de esta micro o pequeña empresa y aumentan las ventas de la gran empresa. ¿Cómo logramos emparejar la cancha? ¿Cómo avanzamos hacia que efectivamente las empresas grandes se desarrollen, pero no disminuyendo el mercado de las pequeñas? Las pequeñas tienen derecho a subsistir, a tener sus ventas, etcétera. ¿Cómo podemos avanzar en eso? Bueno, yo creo que acá es fundamental el seguir generando incentivos, generando políticas que permitan potenciar a Ahí las se requiere micro, más Estado, pequeñas ministro. y medianas empresas. O sea, yo creo que ahí es fundamental. O sea, acá uno tiene que partir de la base para que una microempresa, para una pequeña empresa, el poder ganar un espacio en el mercado es muy complejo. Fortalecer la institución, vuelvo a lo anterior, en hecho también de generar mayor investigación por parte, mayores atribuciones por parte de la Fiscalía para investigar mercados, para conocer mercados, para ver dónde hay mercados en donde efectivamente se puede estar perjudicando la entrada de nuevos competidores, pero también generar fomento, capital semilla, generar esos espacios de mejor crédito. Dijimos, gestión es fundamental, generar el acceso a los mercados internacionales. Generar el acceso, por ejemplo, a los mercados internacionales pasa por revisar y por ser mucho más eficiente en la logística. El costo de exportar un container en Chile es 50% más alto que el costo de exportar un container en Corea. Más de 2 veces más alto el de Singapur. Entonces, si uno quiere que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a los mercados internacionales, tenemos que ser mucho más eficientes. Eso es y por lo emparejar la tanto, cancha en el día a día. eso es emparejar la cancha en el día a día y, de nuevo, en múltiples dimensiones. Ministro, quiero agradecerle su presencia acá en el programa. Sabemos que tiene una agenda apretadísima, así es que muchas gracias por haber conversado con nosotros. Ha sido ilustrativo, ha sido interesante, así es que nos volvemos a encontrar ojalá lo antes posible, ya con mejores cifras y con que todo lo que nos anunció ya se haya ejecutado, lo menos en un porcentaje importante. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Estuvimos conversando ahí con el ministro de Economía. Ya nos quedan unos poquitos minutos como para comentar. ¿Con qué sensación de boca, con qué gusto te quedaste luego de lo que nos fue de alguna forma contando, anticipando los análisis que hizo? Yo veo mucho optimismo por parte de él. No sé si eso se va a concretar, pero a lo menos entusiasmo hay. Sí, bueno, claramente cuando uno está en funciones de gobierno lo que tiene que tener es optimismo, ¿ya? Porque tiene todo por hacer. Yo, ¿con qué sensación me quedo? Con que tenemos que apurar la ejecución, tenemos que implementar los programas que se están pensando, se están desarrollando, de manera de efectivamente darle el impulso a la economía que se necesita en este minuto. Porque tenemos que trabajar como país tanto en el mediano plazo, con reformas que efectivamente apunten a aumentar la productividad y a mejorar nuestras posibilidades de crecimiento futuro, pero hoy día también tenemos que trabajar en el corto plazo implementando rápidamente la ejecución del presupuesto, aumentar los programas de inversión que se han anunciado y que eso se ejecute y se realice. Y con el ambiente crispado, que tienes dos posiciones que están, y para muchos la discusión es demasiado ideologizada. Acuérdate que Ricardo Lago hace cosa de un mes pegó un raspacacho respecto a lo mismo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se va a poder dar tranquilidad y confianza entre los sectores involucrados, que son el mundo privado y el mundo del Estado? Bueno, ahí claramente ese es el desafío de los políticos. Los políticos tienen el desafío de ponerse de acuerdo, ¿ya? Tenemos un solo país, ¿ya? Independientemente que tengamos una visión, unos de un lado y otros de otra, tenemos un solo país en el cual tenemos que, todos, me imagino yo, el objetivo de salir adelante. Y eso significa ponernos de acuerdo, implementar los programas, ¿ya? Y saber que este es un gobierno que tiene un sello, antes hubo otro que tenía otro, pero claramente el país tiene que continuar desarrollándose. Roberto, muchas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, Gracias agradecemos, a pesar de que ya se fue el ministro de Economía, el haber estado aquí en nuestro programa en que quisimos profundizar respecto justamente al tema económico, ver cuál es el momento que estamos pasando, cómo se proyecta, cuáles son las posibilidades de romper esta desaceleración,
porque finalmente aquí hay empleos involucrados, y detrás de los empleos hay familias, y por supuesto esa es la principal preocupación. Quisimos abordar un tema país aquí en Actualidad Central. Gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta presentación de Universidad Central y CNN Chile.